Dios les bendiga, amigos y hermanos. Les saluda un amigo y servidor del Señor Jesucristo, Ángel Estigo Arambuludi Robles. Estoy aquí nuevamente por la gracia y misericordia de Dios para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. Voy aquí a compartirles lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 28, donde dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Querido amigo que me escucha, hermano, todo lo que hoy está aconteciendo en el mundo entero, todo esto de guerras, hambrunas, terremotos, tsunamis, catástrofes, desastres naturales, las nevadas, tifones, todo esto son señales que indican que la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Esto nos avisa que Jesús el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que su venida va a ser en cualquier momento. La Biblia nos dice en Mateo 24, versículo 44, y por lo tanto vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Con tanta cosa que hoy está sucediendo en el mundo entero, nosotros los creyentes, los siervos de Dios, tenemos que estar listos, preparados para el día cuando suene la trompeta en el arrebatamiento. La palabra de Dios se está cumpliendo en vivo y en directo ante nuestros propios ojos. Por eso lo que dice aquí la Biblia, lo que nos habla la palabra de Dios, aquí en capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús el Mesías, Él viene pronto a llevarse con Él a los suyos en el arrebatamiento al cielo, a trasladarlos arriba a la nueva Jerusalén, a la casa de Dios, la patria celestial, donde estaremos con Cristo Jesús el Mesías para siempre, donde ya se va a acabar todo el sufrimiento que sufrimos aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia en Lucas 21, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero cada uno de nosotros hoy tenemos día tras día que estar apercibidos aquí en el mundo. Tenemos día tras día que estar puestos la mirada en Cristo Jesús el Mesías, que Él es el autor y consumador de la fe. Jesús el Mesías, Él dice en Mateo 24, versículo 36, que del día y de la hora en que Él venga nadie no lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el bendito Criador sabe cuándo Jesús el Mesías va a venir. Jesucristo, Él a nadie no nos dejó aquí en la palabra de Dios, ni años ni fechas de arrebatamiento. Lamentablemente hoy, ¿cuántos falsos hoy andan por ahí engañando, incluso usando hasta las redes sociales para atreverse a indicar que tal fecha viene Cristo? Dese cuenta que es ridículo. Que tal fecha Cristo va a venir. El Señor Jesús el Mesías, Él a nadie no nos dejó fechas de arrebatamiento ni años. Él solo Él dice clarito en Mateo 24, verso 36, que del día y de la hora en que Él venga nadie no lo sabe. Dice que ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Como lo estamos explicando los predicadores, que Cristo Jesús el Mesías puede venir hoy, puede venir mañana, la semana que entra, puede venir el siguiente año, no lo sabemos, pero de que Él viene va a venir, y de los cuales el Señor Jesucristo es lo que nos dice, que nosotros tenemos que estar erguidos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuestra partida a los cielos con el Señor Jesucristo está cerca, amigo. Estamos a punto de irnos con Jesús el Mesías a casa, y de los cuales usted y yo tenemos que estar ya listos en santidad, tenemos que estar ya listos para irnos con Jesucristo el Mesías cuando la trompeta suene. Todo lo que hoy está pasando en el mundo entero, dese cuenta, querido amigo que me escucha, lo que hoy acaba de pasar, lo que está pasando allá, querido amigo. Estados Unidos ya está bombardeando a Siria. Está bombardeando a Siria, Estados Unidos. Eso es algo sorprendente para nosotros. Estados Unidos está lanzando misiles a Siria, bombardeando a Siria. Entonces todo esto, lamentablemente, cuando Rusia y Irán y todos los países árabes se van a levantar
en contra de Estados Unidos, Corea del Norte, y de los cuales va a haber, de los cuales puede suceder una guerra en el Medio Oriente, estos conflictos, lo que hoy está pasando. Vamos a la palabra de Dios, lo que dice aquí en Mateo 24, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuche por favor, vamos a la palabra de Dios, lo que dice en Mateo 24, versículo 6. Dice, y huiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dese cuenta. Querido amigo que me escucha, hermano, en cualquier parte del mundo, esta guerra que puede desatarse en el Medio Oriente, esto no es la Tercera Guerra Mundial, esto no es la batalla del Armagedón, pero esto es unas señales que indican que Cristo Jesús, el Mesías, Él viene pronto. La batalla del Armagedón va a ser cuando sea la gran tribulación, al final de la gran tribulación, cuando, querido amigo que me escucha, se desate una tremenda guerra feroz, una tremenda guerra donde lamentablemente cantidades de hombres y mujeres morirán por esa guerra, querido amigo, de la Tercera Guerra Mundial, cuando sea la batalla del Armagedón. Vamos a la palabra de Dios, lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 16. Vamos a la palabra de Dios. Escuche por favor. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Amargedón. Dese cuenta, al final de la gran tribulación va a ser esa tremenda guerra, esa tremenda Tercera Guerra Mundial, como lo dice la Biblia, la batalla del Armagedón, donde lamentablemente, querido amigo, aquí el anticristo, con todas sus tropas, con todos, querido amigo, las naciones que van a estar, querido amigo, de su lado. Querido amigo, ahí el anticristo va a reunir a todas las naciones para irse contra Israel. Recordemos, querido amigo, que después del arrebatamiento de la iglesia comienzan los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, como lo dice la Biblia, la palabra de Dios, la semana 70, las profecías de Daniel que representan 7 años. El anticristo viene, querido amigo, como un pacificador. Firma el tratado de paz entre Israel y el resto de las naciones del mundo por 3 años, querido amigo, y medio, por 3 años y medio. Como dice la Biblia, a la mitad de los 3 años y medio, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo rompe ese pacto, ese tratado de paz que firmó con Israel y el resto de las naciones del mundo. Y ahí es lo que comienza el anticristo, comienza, querido amigo, a volverse un dictador mundial, a volverse una persona muy, querido amigo, que va a ser lamentablemente terrible. Y al final de la gran tribulación, el anticristo, el querido amigo, hace persecución a los judíos. Lamentablemente Satanás, el enemigo, él va a querer, querido amigo, por medio del anticristo y sus aliados va a querer destruir a Israel. Pero Dios protegerá a Israel, querido amigo, en ese momento, querido amigo, cuando estén, querido amigo, en esa batalla. Dios, el Dios Todopoderoso, Él prometió cuidar a Israel. Y Dios va a cuidar a Israel, querido amigo, porque Israel es el pueblo amado de Dios. Israel, querido amigo, es la niña de los ojos de Dios. Por eso, ¿qué dice Dios en su palabra? En Génesis capítulo 12, donde dice, querido amigo, que Dios prometió bendecir a los que bendicen a Israel y maldecir a los que maldicen a Israel. Por eso, mis hermanos, amigos, nosotros tenemos que orar día tras día por la nación de Israel. Tenemos que bendecir a la nación de Israel, orar por la paz del pueblo judío, querido amigo, porque, querido amigo, lamentablemente, al final, cuando sea la gran tribulación, querido amigo, en esta batalla del Armagedón, hay el anticristo, querido amigo, reúne, querido amigo, a todas sus tropas, a todos sus aliados. Vamos a la palabra de Dios, lo que dice, querido amigo, aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso.
Dese cuenta, querido amigo, lo que dice aquí la palabra de Dios. El anticristo aquí, querido amigo, él va a reunir a las naciones del mundo para que se vuelvan contra Israel, querido amigo, para él exterminar con todo el pueblo judío. Pero Dios, querido amigo, él va a defender a su pueblo. Por eso el Señor Jesucristo, él va a venir en su segunda venida con poder y gloria a defender al pueblo judío, querido amigo. El Señor Jesucristo, él viene en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Arrebatamiento es cuando nosotros, la iglesia, nos vamos con Cristo al cielo. Ese es el arrebatamiento. Pero el Señor Jesucristo viene en su segunda venida al final de los 7 años, querido amigo. Cuando esté terminando la gran tribulación, a defender, querido amigo, al pueblo judío, a sacar la cara por el pueblo judío, querido amigo. Vamos, lo que dice la bendita y santa palabra de Dios, querido amigo, lo que dice aquí. Lamentablemente, querido amigo, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe cómo el Señor Jesucristo va a defender a Israel? Ponga atención, por favor. Aquí está, dice. Apocalipsis capítulo 19, dice. Capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, bien estoy. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. Dese cuenta, querido amigo, aquí el Señor Jesucristo dice que Él viene, querido amigo, aquí viene con poder y gloria, querido amigo, a defender al pueblo judío. Aquí el Señor Jesucristo viene a poner, querido amigo, sus pies en el monte de los olivos. Escuche por favor lo que dice aquí, querido amigo, y dese cuenta lo que va a pasar aquí. Vayamos, querido amigo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dese cuenta, querido amigo, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida al Monte de los Olivos a defender al pueblo judío, el anticristo con todas sus tropas, querido amigo, con todos los suyos, va a querer impedir la venida del Señor Jesucristo, pero no podrán, lamentablemente. Por eso dice aquí este mismo pasaje, la Biblia, querido amigo, donde dice, peleará, aquí escuche por favor lo que dice la Biblia, que pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, que es el Señor Jesucristo, dice. Y vi a la bestia, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dese cuenta, querido amigo, el anticristo y el anticristo, la bestia y el falso profeta, ellos van a ser los primeritos en ser lanzados, dice, vivos dentro del lago de fuego y azufre. Ellos van a ser, querido amigo, el Señor Jesucristo viene, querido amigo, con todo su poder y gloria y los vence, querido amigo. Por eso el Señor Jesucristo, Él es todopoderoso. Por eso dice la Biblia, querido amigo, que pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, dice el Señor Jesucristo, querido amigo. Por eso Él dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Jesucristo, el principio y el fin, el que era, el que es, el que vendrá, el Todopoderoso. Dice en el 21, y los demás fueron muertos con la espada del que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Querido amigo que me escucha, lamentablemente mucha gente va a morir, querido amigo, en esta batalla, querido amigo, del Armagedón, por el gran poder del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, dese cuenta, y lamentablemente, querido amigo, no podemos nosotros irnos en contra de Israel. Por eso Israel es la niña, querido amigo, de los ojos de Dios. Por eso siempre Dios va a defender a Israel. Siempre Dios, querido amigo, va a proteger a Israel como le ha venido protegiendo desde siglos atrás. Nosotros como siervos de Dios
Tenemos que entender que Israel es el reloj profético de Dios, donde Dios, querido amigo, a través de Israel está avisando la venida de Cristo Jesús el Mesías. Este 14 de mayo del 2018 ya se cumple 70 años, querido amigo, del calendario del pueblo judío. Esto, querido amigo, ya está avisando que la venida del Señor Jesucristo está ya a las puertas. Por eso, querido amigo, usted y yo tenemos que orar. Tenemos que vigilar, tenemos que estar en ayuno, en oración, clamando día tras día por nuestros familiares, seres queridos, para que todos se salven, para que nadie de ellos no pase, querido amigo, por estos juicios de la gran tribulación que se vienen y por esta tercera guerra mundial, como lo dice la Biblia, la batalla del Armagedón. Aquí, querido amigo, en esta batalla del Armagedón, querido amigo, va a haber cuántas personas que mueran, querido amigo. Lamentablemente, querido amigo, aquí y Dios va a ayudar a Israel para que Israel, querido amigo, se defienda con una bomba nuclear, querido amigo, que está escrito aquí en la palabra de Dios. Porque, querido, y hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a sacar, a rescatar al pueblo judío. Vamos a Zacarías capítulo 14, lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Zacarías, querido amigo, escuche por favor lo que dice la palabra de Dios en Zacarías. Escuche por favor. Dice, escuche lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Dese cuenta, querido amigo, en esta batalla del Armagedón, Israel se va a defender con una bomba nuclear. Lamentablemente, querido amigo, esto va a ser fatal, donde lamentablemente mucha gente será, querido amigo, disfigurada. Será, querido amigo, todos los enemigos de Israel serán, querido amigo, lamentablemente sus rostros desfigurados serán destrozados. Es que aquí, querido amigo, Dios va a sacar, querido amigo, la cara por el pueblo judío. Aquí Dios, querido amigo, va a defender a Israel. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando Él venga en su segunda venida con poder y gloria, Él, querido amigo, va a defender al pueblo judío, a su pueblo amado, querido amigo. Lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Escuche, por favor, lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Aquí en Zacarías capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y en aquel día dice, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Dese cuenta, querido amigo, aquí en esta batalla del Armagedón, Dios va a destruir a todas las naciones, pueblos que se vengan contra Jerusalén. Por eso, querido amigo que me escucha, Jesús el Mesías, Él viene pronto, y Él no quiere que usted y yo, querido amigos, pasemos por estos tiempos tan difíciles que hoy estamos viviendo. Después del arrebatamiento de la iglesia, viene la tribulación y la gran tribulación, donde lamentablemente en la gran tribulación, querido amigo, como dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, que un gran terremoto se viene a nivel mundial, donde lamentablemente por este gran terremoto, naciones enteras se van a borrar del mapa. Querido amigo, lamentablemente aquí dice la Biblia, aquí dice la palabra de Dios. Vamos lo que está escrito a la poderosa palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 dice, escuche por favor, dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla será removida de su lugar. Dese cuenta, en este tiempo de la gran tribulación,
Cuando sucede este gran terremoto a nivel mundial, dice que habrá tsunamis. Por eso dice que todo monte y toda isla será removida de su lugar. También lo que dice aquí, dice en el versículo 15, y los reyes, dice, de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Querido amigo que me escuchan, esto va a suceder antes de la segunda venida de Jesús el Mesías al Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesucristo Él venga a rescatar al pueblo judío, cuando Él venga, querido amigo, a defender a Israel. Jesús el Mesías, querido amigo, Él está a punto de recoger, querido amigo, a su iglesia. Nosotros, querido amigo, somos la generación de rapto, arrebatamiento, que el Señor Jesucristo Él viene por nosotros, la iglesia. Querido amigo, Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras, querido amigo que me escuchan. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde lamentablemente ya estamos a un paso, querido amigo, de la tribulación y la gran tribulación, donde después del arrebatamiento comienzan estos 7 años, la semana 70, como describe la Biblia, las profecías de Daniel, la semana 70 que son los 7 años, y ahí, querido amigo, comienzan a caer todos estos juicios de Dios a la faz de la tierra, y cuando terminen los 7 años, el Señor Jesucristo viene con poder y gloria desde lo alto, querido amigo, a defender al pueblo judío. Vamos, querido amigo, a la palabra de Dios, lo que dice aquí en Mateo. Querido amigo, voy con el tiempo porque el tiempo, querido amigo, usted sabe que el tiempo, querido amigo, pasa volando. Vamos, lo que dice en Mateo 24, versículo 29 dice, e inmediatamente dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Dese cuenta lo que va a pasar en la gran tribulación. Aquí, querido amigo, la luna se vuelve toda como sangre. Aquí dice que el sol se va a oscurecer. Aquí también dice que las estrellas caerán del cielo. Esto corrobora lo que leí, Apocalipsis capítulo 6 del versículo 12 para adelante, querido amigo. También escuche por favor lo que dice. Entonces dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice que aquí lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí, querido amigo, esto va a ser... Aquí el Señor Jesucristo, Él viene como juez. Cuando Él venga en su segunda venida al Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo, Él viene, querido amigo, a rescatar al pueblo de Israel. Escuche por favor lo que dice, querido amigo, la bendita y poderosa palabra de Dios. En Mateo 24, versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto se refiere al pueblo judío. Aquí habla de la nación de Israel. El Señor Jesucristo en la segunda venida, Él viene, querido amigo, a rescatar al pueblo judío, a su nación amada Israel. Por eso, querido amigo, cada uno de nosotros debemos día tras día estar orando por la nación de Israel y bendiciendo al pueblo judío. Por eso la Biblia nos dice en San Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos, porque el Señor Jesucristo, Él es judío, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Por eso, hoy, querido amigo, tenemos que estar ahorita estamos que estar más que a nada alertos en santidad, porque Cristo Jesús el Mesías viene pronto. Querido amigo que me escuche, preste atención. Arrebatamiento no es segunda venida. Arrebatamiento es para nosotros la iglesia. El arrebatamiento. Vuelta aquí, la segunda venida es cuando el Señor Jesucristo viene con poder y gloria a defender al pueblo judío. Donde Él dice lo que le acabé de leer en Mateo 24, versículo 30 y 31, donde dice, querido amigo, que Él va a aparecer
querido amigo, en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, querido, donde dice que todo ojo le verá. En el arrebatamiento, querido amigo, solo los que estemos en santidad, solo los que estemos listos, los creyentes, le vamos a, querido amigo, a poder ver al Señor Jesucristo. Pero en la segunda venida, todo ojo le va a ver al Señor Jesucristo. Todo ojo le verá, dice, en la segunda venida. Todo ojo le verán. Le verán buenos y malos. Incluso, querido amigo, los que al Señor Jesucristo, querido amigo, se fueron contra Él. Los que son hasta enemigos del Evangelio, todo ojo le verá. Por eso dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo, querido amigo, 7 dice. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a la palabra de Dios, dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Quiénes son los que traspasaron, querido amigo, hermano? Son los enemigos de Dios, los enemigos del Señor Jesucristo y los enemigos de Israel. Todos ellos dicen que van a lamentar cuando lo vean al Señor Jesucristo viniendo con poder y gloria desde el cielo, cuando Él envíe a sus ángeles con gran voz de trompeta a recoger a los israelitas, al pueblo de Israel. Vamos, querido amigo, lo que dice aquí en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo... La segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, querido amigo. Escuche por favor lo que dice la Biblia. Capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a la palabra de Dios, Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado todos los que creyeron, todos los que, y ser admirado todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dese cuenta, querido amigo, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida al Monte de los Olivos, a Jerusalén, el querido amigo, el Señor Jesucristo dice que Él va a venir a tribular a los que os atribulan, y a los que son atribulados a dar paz, querido amigo. Por eso, el Señor Jesucristo, querido amigo, en su segunda venida, Él viene a defender a la nación de Israel. El Señor Jesucristo, querido amigo, Él en estos tiempos nos está haciendo un llamado a todos los creyentes a arrepentirnos de todo pecado, a prepararnos en santidad para el día del arrebatamiento. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, querido amigo, todos los santos que somos nosotros, la iglesia van a venir con Él. Él van a venir con Él, querido amigo. Por eso hoy es tiempo, querido amigo, de la salvación. Hoy es tiempo de estar vueltos a Dios. Esta batalla del Armagedón, querido amigo, que es la tercera guerra mundial, que está escrito aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, va a suceder, querido amigo, en la batalla del Armagedón, cuando el anticristo, querido amigo, y todos los aliados quiera destruir al pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo, Él viene, querido amigo, con todo poder y gloria a rescatar al pueblo judío, a defender al pueblo de Israel, donde les acabé de leer que dice que el anticristo y el falso profeta, querido amigo, ellos van a ser los dos lanzados dentro del fuego y azufre. Por eso hoy es tiempo más que nada de nosotros, querido amigo, estar en vela, estar en guardia, estar en vigilia, listos para el día del arrebatamiento de la iglesia, para que el Señor Jesucristo nos salve de todos los juicios que se vienen a la faz de la tierra después del arrebatamiento, para que el Señor Jesucristo nos salve de los juicios de la tribulación y la gran tribulación y de esta batalla del Armagedón que se viene, querido amigo, durante ese tiempo. Que Dios les bendiga y sigan adelante. Busquemos de Dios porque el tiempo está cerca, querido amigo. El tiempo, querido amigo, está más cerca. Solo Cristo salva. Solo en Jesús el Mesías encontramos la salvación y la vida eterna. Gracias.